Unión Soviética cuenta con casi 250 millones de habitantes, entre casi un centenar de diferentes nacionalidades. De estas, el grupo más numeroso es el de los rusos. Desde Moscú, la vieja capital de Rusia, el poder directo de la URSS alcanza una superficie superior a la sexta parte del mundo. Antes, y alrededor del año 900 de nuestra era, los rusos no eran más que unas tribus eslavas dispersas que vivían en un vasto territorio de marismas, bosques y estepas en Europa Oriental. Después, con la expansión hacia el este de los pueblos escandinavos, conocidos como vikingos, apareció la primera organización política. La primera dinastía fue la de los Ruriks, de origen escandinavo, de donde deriva el nombre de Rusia. Rusia adoptó su religión y forma de gobierno del mundo greco-ortodoxo de Bizancio. Dos monjes, Cirilo y Metodio, convirtieron a los eslavos orientales y les dieron su alfabeto, una adaptación del griego conocido como cirílico. La mayoría de las ciudades eran poco más que aldeas protegidas por empalizadas, pero dos lugares lograron sobresalir hacia el año 1000 de nuestra era. La ciudad comercial de Novgorod, por la que pasaba la mayor parte del comercio de Rusia con el norte y el oeste, y la ciudad dorada de Kiev, con su resplandeciente conjunto de iglesias y monasterios. Rusia abrazó oficialmente el cristianismo con la conversión de Vladimiro, príncipe de Kiev, hacia el año 988. Aunque un cronista contemporáneo le describiera como fornicator inmensus, Vladimiro fue posteriormente santificado. Tras el cisma de 1054 entre la Iglesia Latina de Roma y la Iglesia Ortodoxa de Bizancio, Rusia y Europa jamás pudieron arrodillarse juntas en el mismo altar. Pero en la tradición ortodoxa, la Iglesia y el Estado estaban mucho más próximas que en Occidente. Hoy en día, la Iglesia Ortodoxa rusa aún florece en ciertas partes de la URSS. En los siglos XI y XII, Rusia estuvo estrechamente vinculada a Europa occidental. Durante el siglo XIII, con las invasiones mogolas, tuvo lugar una ruptura con Occidente. Los príncipes nativos rusos lograron sobrevivir pagando tributos a los mogoles y más tarde a los tártaros. 2 siglos de dominación tártara dejarían en Rusia unas costumbres y unas tradiciones muy diferentes a las de Occidente. A medida que comenzaron las desavenencias internas entre los tártaros, algunos príncipes rusos lograron reafirmar su poder. Los más sobresalientes fueron los príncipes de Moscú. Ayudado por su posición cercana a los grandes ríos comerciales Volga y Dnieper, en el siglo XIV este pequeño asentamiento fue adquiriendo cada vez mayor fuerza. El auge de Moscú, 1380-1480. En 1380 el príncipe Dmitri derrotó a los tártaros en Kilikovo, junto al Don, y durante el siglo siguiente el poder de Moscú aumentó. En 1480, Iván III, gran príncipe de Moscú, se sacudió totalmente el yugo de los tártaros y reclamó la soberanía sobre los otros príncipes rusos y sobre la ciudad de Novgorod. Se llamó a sí mismo zar de todas las Rusias, utilizando la versión eslava de la palabra latina César. Como Constantinopla había caído en manos de los turcos algunos años antes, Iván también se autoproclamó nuevo emperador cristiano. Moscú es la tercera Roma, tronó el monje Filoteo, y no habrá ninguna cuarta. A medida que crecía la fuerza de los rusos, declinaba la dominación secular de mogoles y tártaros. Desde comienzos del siglo XVI, Rusia avanzó hacia el este, cruzando las estepas hasta Siberia. Durante centenares de años, los rusos se habían desplazado hacia el norte y el noroeste, sojuzgando en su avance a las tribus locales como los Mari y los Samoyed. A partir de 1581, comenzaron la conquista de Siberia. Los Strogonov habían adquirido la concesión para explotar los Urales y ahora enviaron a Yermak, un cosaco aventurero, para atacar este enorme kanato tártaro. Con solo 850 hombres, Yermak asaltó la capital y abrió el camino hacia el este. En 1689 los rusos habían alcanzado las costas del Pacífico. Con el tratado de Nerchix fue trazada la frontera con los chinos y durante los 2 siglos siguientes se consolidó el dominio ruso sobre Siberia. Las pieles y el oro de Siberia suponían una parte importante de los ingresos del Estado.
El enorme medio continente fue utilizado también para exilar a los enemigos políticos y a los criminales, alejándolos del corazón de Rusia. Los ingresos procedentes de Siberia permitieron a los zares de Moscú la formación de un ejército. Además, gran parte del dinero fue empleado en atraer a Rusia a los europeos más destacados. Iván III trajo arquitectos italianos como Fioravanti para reconstruir el Kremlin o fortaleza del gobierno en Moscú. Esto dio lugar a una tradición de edificios occidentales que culminaron en el siglo XIX